Como les iba diciendo precisamente, fíjense ustedes cómo la tipografía en un momento de la conversación de la cigarra es ondulada, miren la letra, ¿verdad? Y en otra... Pero ahí cuando dicen miren la letra, sale. Entonces, esta tipografía acá, en esta última parte de la expresión de la cigarra, ven ustedes cómo la letra se pone cursiva, recta, y esto nos da una marcada intención comunicativa de una cigarra antes confiada, muy alegre, con su vagancia o en su vagancia, y acá una cigarra ya, por supuesto, sabiendo que no tenía provisiones para pasar el crudo invierno. Miren cómo pide como que ayuda, ¿verdad?, de la hormiga, que sí demostró ser entonces muy trabajadora y esforzada. Fíjense cómo entonces acá esta última expresión de la cigarra coincide con esta ilustración y que además amplía ese cansancio, ese pesar sentido por la cigarra. Ahí lo ven, elementos composicionales desde el diseño, como los árboles deshojados, las escarchas, ¿verdad?, que demuestran las ventiscas del viento de la nevada, ¿verdad? Entonces, vemos entonces cómo esencialmente, y coincidiendo con Cañón, Hermida y Hermida 2014, cómo tenemos que, y estos libros álbum demuestran que las lecturas tienen que ser desafiantes, tienen que ser cuestionadoras, tienen que los lectores ser cuestionadores también, tienen que estar abiertos a la polisemia significativa, interpretativa, porque eso forma a los lectores críticos, ¿verdad? Porque eso permite que el texto pueda tener posibilidades de sentido, y esto se logra a partir de la interrogación simbólica de los lectores con el texto y con el mediador y con sus compañeros. Y bueno, para construir alternativas textuales, para permitir que el texto tenga siempre vida. También para Jurado, uno de los autores, ¿verdad?, mi segundo autor de este trabajo, el doctor Fabio Jurado, en otro momento dijo que al interpretar, el lector completa la obra, ¿verdad?, coopera con ella, la amplía, la enriquece para que funcione. Sin el lector, entonces, dice Fabio, el libro es una máquina perezosa, ¿verdad? Esta idea también nos recuerda a Humberto Eco. Entonces, cómo la interpreta, ¿verdad?, esa manera de saber y de poder interpretar la obra es otro asunto. Infinitas representaciones entonces pueden los lectores verter al texto, ¿verdad?, al libro álbum, según sea la experticia cognitiva, ¿verdad?, según sea su conocimiento del mundo, según sea también su mundo interior, conformado por vivencias, sentimientos, ¿verdad?, y por su propio pensamiento, unido al lenguaje como dos categorías fundamentales en el acto dialógico del compartir, del sostener desde la lectura una oportunidad para que todos se expresen y digan o tengan la posibilidad de exponer su vivencia del mundo. También Michel Desserteaux, un crítico literario francés, en el año 1999, planteó una idea que sirve de cierre esencial a esta investigación. Desserteaux dice que el niño aprenderá, y los lectores en general, a leer, porque aprender a leer no solamente es aprender desde la primaria, ¿verdad?, como acto mecánico tal vez. Leer también es un proceso para apropiarse continuamente, y ese nivel de apropiación, ¿verdad?, continuo, sistemático, pasa por una actividad continua, ¿verdad?, significativa, para anticipar, para esperar sentidos y para construir ese sentido desde la obra. Bombini, 2016, Vale. Entonces, también, como les decía, desde esta visión teórica de Michel Desserteaux, el lector anticipa el sentido, porque el sentido es una propiedad inmanente, ¿verdad?, o propia del texto. El sentido se negocia en la colectividad, suponiendo que esa conversación literaria se establezca en un grupo de lectores, una comunidad interpretativa, ¿verdad?, como sostiene la doctora Teresa Colomer,
y también Martina Fittipaldi. Entonces, esa anticipación es una estrategia también de lectura que los lectores ponen en práctica. ¿Para qué? Para construir hipótesis, para transformar la lectura en significados múltiples. Porque es obvio que todos los lectores tienen experiencias distintas respecto del texto o de los textos que deben o pueden o se les presentan para su posterior comprensión. También el doctor argentino Gustavo Bombini, en 2016, nos presenta un excelente análisis en su artículo 3 tiempos para leer en la revista Ruta Maestra y que ha servido de base epistemológica en esta investigación. Este autor sostiene que se trata de reivindicar la actividad del lector como un sujeto capaz de desplegar sus propias hipótesis de sentido, a las que llega a partir de su propia visión del mundo, de sus experiencias culturales y de vida. Y es desde esas matrices que los lectores disputan sentidos en los textos. Y termina este autor: se trata de una lucha por el significado, ¿verdad? Entonces, esa matriz sensorial, ¿verdad?, va a tener un resultado o varios resultados fundamentales, y entre ellos es la visión múltiple que de los lectores emerge a partir de su cultura, ¿verdad?, de su conocimiento del mundo, de su cosmovisión, y entonces los textos no podrán replegarse jamás a un único sentido. Y esto se vio, como se pudo apreciar, en este análisis con el texto de La cigarra y la hormiga y con sus ilustraciones, porque es un libro álbum, ¿verdad?, y donde la imagen esconde, ¿verdad?, un poco, escinde ese significado que lo completa el sentido creado por el grupo de lectores. Aquí en este esquema, ya casi finalizando esta exposición, y hemos querido resumir los nodos fundamentales de esta investigación. Un lector, un grupo de lectores, en una conversación literaria, ¿verdad?, como herramienta y como modificación de enseñanza, va a construir sentidos, múltiples sentidos. ¿A partir de qué? Bueno, de su visión del mundo y sus experiencias culturales. Si los lectores no ponen en evidencia, ¿verdad?, no comparten, no socializan esta visión del mundo y esas experiencias culturales como representaciones ideacionales sobre ese texto, entonces esos textos no tendrán vida, vamos a decir, vida propia, porque el autor pensó en su momento, en su contexto, pero es el lector quien completa, ¿verdad?, quien reconstruye el sentido final, permanente en cada mente del lector. Y bueno, como conclusión, ¿verdad?, muy sintética de esta investigación, de este proceso investigativo que hemos querido hoy presentar, muy interesante tal vez para algunos también, podemos cerrar diciendo que toda la actividad anterior demuestra que la conversación literaria prepara al lector y lectora para ser más competente literariamente, y además les promueve el pensamiento divergente, aspecto que vale la pena explorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad?, y ponerlo en relieve a partir de saberes previos que hay que saber exteriorizar, ¿verdad?, desde los planos vygotskianos, como ley genética del desarrollo, los planos interpsicológicos e intrapsicológicos, ¿verdad?, que cuando se exterioriza ese saber literario, se supone entonces que exista un momento para la indagación, para la puesta en práctica de lo individual, en lo colectivo, y que entonces lo diverso nos hará mejores lectores. Y esencialmente, ser un buen lector no es necesariamente leer bien. Ser un buen lector pasa por pensar ante todo que el que lee comprende, el que comprende interpreta, ¿verdad? Y ahí está el pensamiento divergente. No tienen por qué coincidir interpretaciones o tratar de ponerse o de expresarse que este es mejor que aquella. No.
los lectores son esencialmente lectores cuando ponen en práctica su conocimiento y cuando lo demuestran en la obra a partir de sus sentimientos, de ese conjunto de vivencias afectivas que conforman su personalidad. Entonces, para finalizar, muchísimas gracias y evidentemente también este evento nos ha nutrido, hemos aprendido muchísimo con todos los que han participado además y que la ciencia se construye de manera colectiva. Entonces los convidamos a que continúen observando las demás ponencias que están previstas en el programa del evento, la presentación del libro que también mi libro coordinado por mí y otras personalidades, otros compañeros, para que al final, como nos gusta decir, ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, que significa aprender. Cuando todos aprendemos, la ciencia se diversifica y se convierte entonces en la teoría que debemos manejar y utilizar para ser mejores investigadores. Entonces, muchas gracias y que el evento continúe.